Vamos ahora al Centro Cultural Kirchner. Habla el presidente Alberto Fernández. Claramente no era bueno para nadie. Esto no iba en desmedro del centro del país, donde efectivamente hay mucha riqueza y donde efectivamente hay que seguir trabajando y donde efectivamente hay que seguir dando el impulso. Pero sí era un llamado de atención a toda la Argentina para poner atención en el norte, para poner atención en el sur, donde viven argentinos y argentinas que necesitan vivir mejor. Necesitan vivir con mejores condiciones de dignidad. Simplemente eso. Yo siempre cuento mi historia personal. Soy hijo de un riojano que a los 12 años dejó su provincia, se internó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, porque en aquellos años el Colegio Nacional de Buenos Aires era internado. Terminó su colegio secundario a los 17 años, entró en la Universidad de Buenos Aires, se habrá recibido a los 23, 24 años, no sé a qué edad, y después desarrolló toda su tarea de abogado, de juez, en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre cuento la historia de que cuando yo tenía 7, 8, 10 años, papá tenía la costumbre de llevarnos de vacaciones en enero a La Rioja. ¿Hay algún riojano acá? No. Pero algún catamarqueño, del sur hay. Bueno, en el Zoom, bueno, entonces me van a entender. Y siempre decía, qué cosa de loca, esto de venir a pasar las vacaciones con 50 grados de calor. Para un chico de 10 años, además, al mediodía se cortaba todo, porque todos iban a dormir la siesta. Yo quería jugar a la pelota y estaba solo en La Rioja, no existía un alma. Y después, con el tiempo me di cuenta que lo que papá buscaba era regresar a su tierra, donde no había vivido, en su infancia. O sea, se fue a los 12 años y, claro, quería recuperar ese tiempo perdido. Y yo me propuse que eso no pase más. Y me acuerdo que en toda la campaña decía, yo lo que quiero es que el que nazca en algún pueblo del sur de la patria tenga las mismas posibilidades de desarrollarse que el que nazca en la ciudad de Buenos Aires, y que el que nazca en La Quiaca tenga las mismas posibilidades de desarrollarse que el que nazca en la ciudad de Buenos Aires, porque no es justo un país donde para poder desarrollarse hay que hacer tantos kilómetros, tanta distancia. Y así me propuse hacer una Argentina más federal. Y la verdad es que tengo la tranquilidad de que sé que he cumplido. Sé que he cumplido. ¿Alcanza con lo que he hecho? No, no alcanza. Hace falta mucho más. Y no hay que bajar los brazos, como bien dice Gaby. Hay que seguir insistiendo para hacer más federal la Argentina y para darle más posibilidades a esos 500 habitantes que viven al pie de los Andes santacruceños, vivir mejor, en mejores condiciones, darles mejores posibilidades de desarrollo. Y lo mismo con cualquier habitante del norte del país. Y la verdad es que el norte y el sur necesitaban obras de todo tipo. Necesitaban obras que tuvieran que ver con generar infraestructura suficiente como para poder sacar sus producciones. Y eso lo hicimos. Lo hicimos con rutas, con caminos, lo hicimos con... ¿Cuántas rutas llevamos construidas? 500 rutas, 500 tramos de rutas construidas en estos 4 años. Lo hicimos con la hidrovía, que la recuperamos para el país, la administra el país ahora. Pero también era necesario prestarle atención a las cosas cotidianas de los que viven en las ciudades, en los municipios. Y así surgió este plan que presentamos en enero del 2020. Porque no solo bastaba hacer grandes autopistas, hacía falta llevar agua, hacía falta llevar cloacas,
Hacía falta hacer cordones cunetas, hacer veredas, hacer más fácil la vida de la gente en la ciudad donde había nacido, donde vivía. Y así surgió este plan, que se extendió a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y una alegría me queda es que durante nuestro gobierno no hubo un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública del gobierno nacional. Y nunca les preguntamos, nunca preguntamos cómo pensaban, qué ideología tenían, si en la interna estaban más cerca o más lejos. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque lo que pensábamos era en la gente, en los que viven ahí. Porque finalmente todos nosotros lo que tenemos que hacer es más llevadera la vida de nuestro pueblo. Esa es nuestra tarea, hacerle más fácil la vida a nuestro pueblo. Y empezamos. Y veo que nos ha ido muy bien, porque de las 6.517 obras públicas que hicimos en todo el país, que este es un número récord para un gobierno de la democracia en 4 años, 3.623 están terminadas, pero del plan Argentina Hace, que es parte de esas 6.500 obras terminadas, se terminaron casi 3.000 obras. Entonces tuvo mucho sentido. Y cuando además me doy cuenta que se hizo del modo como contaba Débora, es mucho más lindo porque además pudimos integrar a sectores de la sociedad que tenían dificultades para integrarse, por su condición de madre soltera, por su condición de género, por su pasado donde alguien que registra un antecedente penal los dejaban de lado, y pudimos ir avanzando, y pudimos seguir integrando a esos argentinos a la sociedad. Y estos que por ahí son logros que no son fáciles de palpar, pero son logros enormes. Es muy emotivo escucharte, Débora, de verdad, a todos nos conmoviste. Porque pasar de hacer rosquitas para sobrevivir a manejar una retroexcavadora, bueno, chapó, chapó, es un gran avance. Muchas gracias. No, es un gran avance. No me des las gracias. Es tu mérito. Fueron tus ganas. Fueron tus deseos de crecer. Fueron tus deseos de integrarte. Lo que te hacía falta es que te den la oportunidad. Exactamente. Solamente eso. Tuviste la oportunidad y mira todo lo que hiciste. Eso es para vos. Y entonces podemos estar muy contentos de lo que hoy estamos anunciando, de lo que hoy estamos mostrando. Porque es un logro del gobierno. Ahora, como yo siempre digo, estamos en tiempos electorales. Yo sé que todo se toma en tono electoral, pero lo quiero quiero plantearlo más en tono reflexivo. No quiero ni hacer nombres, ni... Esto también tiene que ver con una forma de ver el país y de cómo vemos a nuestra sociedad, cómo creemos que nuestra comunidad debe desarrollarse. Si nosotros realmente creemos, si algunos creen que vivimos en una sociedad justa, y bueno, yo siento que están muy equivocados, porque no siento que estamos viviendo en una sociedad justa. La sociedad es injusta porque geográficamente algunos tienen más fuerzas que otros. Pero la sociedad es injusta intrínsecamente en sí misma. Porque hay algunos que acumulan y hay algunos que les falta. Y son muchos más aquellos a los que les falta que aquellos que los que acumulan. Y en verdad nosotros hacemos política, todos los que estamos acá. ¿Quién puede vivir en paz sabiendo que vivimos en una sociedad donde algunos pocos ganan y millones pierden? No podemos estar tranquilos con eso, ¿no? Alguna vez dije yo que la mejor definición de ética que escuché en mi vida, la escuché en los años 70, de un tema de Lito Nevia que llamaba Días de Conflicto.
en un verso que decía: quiero poder descansar en paz antes de morir. Tenemos que poder descansar en paz antes de morirnos sabiendo que vivimos en una sociedad justa. Si no, no dormimos en paz. Yo duermo en paz porque sé que en estos 4 años hice todo lo que estuvo a mi alcance por lograr ese objetivo. Y algunos datos me dicen: che, mirá que lo tuviste cerca de conseguirlo, ¿eh? Por ejemplo, 33 meses ininterrumpidos creando empleo registrado. Por ejemplo, creando más de 1.100.000 puestos de trabajo. Esos son datos que me dicen: vas por la buena senda. Como dije el otro día, si Perón decía que gobernar es crear trabajo, general no le he fallado. ¿Eh? ¿Alcanza? No, no alcanza, hace falta mucho más. Tenemos, es cierto, una de las tasas de desocupación más bajas de la historia argentina. En la construcción, cuando nosotros llegamos al gobierno, había una deuda de 50.000 millones de pesos y el 70% de la obra pública estaba paralizada. Y nosotros no solamente ordenamos esa deuda que teníamos, sino que pusimos un plan enormemente ambicioso en materia de obra pública y realizado con una transparencia incuestionable. Incuestionable. Y estos son los resultados que tenemos. Porque para mí es una enorme alegría haber inaugurado la sede de la Universidad de Tierra del Fuego en Ushuaia, pero también haber llevado viviendas a Ushuaia. Y la felicidad fue mayor cuando llevé viviendas, agua, al impenetrable chaqueño. O cuando fui a Los Altos, en Catamarca, un pueblito muy chiquito, llevando casas. O cuando llevé casas a La Poma, en Salta. Argentinos y argentinas en los confines del mundo que necesitaban de un Estado presente. Y como bien se ha dicho acá, todo eso que hicimos fue generando trabajo. Y en la industria de la construcción, en la actividad de la construcción, cuando nosotros llegamos había 220.000 trabajadores. Hoy hay 480.000 trabajadores registrados en la actividad de la construcción. Hemos podido hacer mucho. Yo, cuando hablo de estas obras y hablo de todo el trabajo que pudimos hacer a lo largo y a lo ancho del país, siempre, y porque me gusta ser justo, y me gusta ser sincero y me gusta ser reconocido, siempre digo: yo creo que esto, aunque hubiera querido hacerlo, no hubiera podido hacerlo si Gabriel Catopodis no hubiera sido el ministro de Obras. Gabriel, a quien todos nosotros conocemos, tiene la condición de la humildad y de la austeridad, algo que viene muy bien para este tipo de tareas. Pero ha hecho un trabajo inconmensurable. Medio en broma y medio en serio, más en serio que en broma. Suelo decir que así como la salud pública le guardó un lugar de privilegio a Ramón Carrillo, la obra pública argentina tiene que guardarle un lugar de privilegio a Gabriel Catopodis. Son muchas obras que mejoraron las condiciones de infraestructura de muchos pueblos, de muchas ciudades, del interior del país. Fue mucho el trabajo que creamos. Él, como yo, pensamos que el Estado es un motorizador de la economía y que el Estado no puede estar ausente.
y además tenemos una misma comunión de ideas sobre lo que es la política, que la política es dar y no llevarse nada. Yo estoy muy contento con estos, aunque mis palabras suenen muy reflexivas y muy tranquilas. No puedo dejar de expresar mi alegría porque hoy estemos inaugurando en forma simultánea 100 obras, finalizando 1.640 obras en municipios del país y mejorando la vida de 4.700.000 argentinos y argentinas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para eso vinimos. Para eso vinimos, en un tiempo muy difícil. Yo veía que esto lo presentamos el 10 de enero del 2020 y me acuerdo aquellos días, eran tremendos, ¿eh? Bueno, ustedes también gobernaban conmigo en esa época y saben lo que fue vivir la pandemia, afrontarla en las condiciones que debíamos afrontarlas, porque la deuda nos había dejado sin ninguna posibilidad de crédito y la verdad había necesidades sociales muy grandes. Y sin embargo lo pudimos hacer. Y nunca paramos en nuestra lógica. Y después de la pandemia, cuando ya creíamos que todo estaba ordenándose, apareció la guerra en Europa y trastocó todos los precios de los alimentos, de las energías. Y esto también repercutió en la obra pública. Y cuando creíamos que eso estaba terminando, apareció una sequía, la sequía más grande de los últimos 100 años, y por lo mucho que nos afectó, porque ahí dejaron de entrar en la Argentina 20.000 millones de dólares, no paralizamos las obras públicas y seguimos adelante, con dificultades, lo sé. Sé que tienen reclamos para hacernos porque nos estamos demorando en los pagos y demás, lo sé. Y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las obras no se paren y poder cumplir los compromisos. Lo sé. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero frente a tanta adversidad, finalmente lo que demostramos es que ahí habló un intendente radical. Y habló una intendenta de la patria de Néstor. Y hay de todo acá. Y en todo caso lo que se demuestra es que cuando todos nos unimos para trabajar por la gente es todo mucho más fácil. Es todo mucho más fácil. Que hay algunos sectores de la política que definitivamente quieren profundizar las diferencias. Lo hacen con el interés mezquino tal vez de ganar una elección. Y también es cierto, en política se representan intereses contradictorios y a veces esos intereses nos ponen en veredas diferentes, también es cierto. Pero a la hora de trabajar por la gente, nada de eso vale, nada de eso es excusa. No se trata de estar juntos, se trata de estar unidos en busca de un objetivo. En estos últimos discursos que me están tocando dar, siempre recuerdo a Antonio Cafiero. Antonio Cafiero fue alguien a quien yo quise mucho y respeté más. Y Antonio siempre decía una frase que a mí me sirvió de mucho cuando volvió a la democracia, porque cuando en los años 80 empezaban, en 82, 83, 81, ya se empezaba a hablar de política, todos finalmente vamos a la elección, que gana Raúl Alfonsín, y todos queríamos que la democracia perdurara, y a Alfonsín le tocaron tiempos duros, donde algunos se pintaban la cara y no lo dejaban vivir en paz, y tenía que resolver un problema muy grave, como era la responsabilidad de los genocidas. Fue un tiempo muy difícil, en condiciones económicas también muy graves, porque también él, como yo, heredó una deuda impagable para la Argentina. Pero nosotros tuvimos la utopía de que la democracia que llegaba con Alfonsín tenía que durar para siempre.
Y parecía una utopía, porque la verdad es que nosotros sentíamos que estaba en nosotros, anidaba en nosotros esa vocación, pero no estábamos muy seguros de que lo íbamos a lograr. No estábamos muy seguros. Pero los años pasaron y el 10 de diciembre vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Con muchas dificultades, pero nunca volvimos a romper la democracia. Y entonces, ¿por qué fue posible que esa democracia dure 40 años? Porque había un colectivo social que decía, solo queremos democracia. La frase de Antonio era una frase que decía, quien solo sueña, sueña solo. Pero el que sueña con otros, cambia la historia. Quien sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otros, cambia la historia. Yo creo, porque lo verifiqué, que si trabajamos unidos, nos ponemos a pensar en nuestros pueblos, no discriminamos a nadie, a todos los integramos a ser parte de una sociedad que progrese. Eso, yo verifiqué que eso es posible hacerlo. Yo lo pude hacer en 4 años, es un pedacito muy chiquito, y en todo caso, si ustedes quieren, díganmelo, es una experiencia de laboratorio. Ok, fue una experiencia de laboratorio. ¿Y qué tal si todos soñamos en vivir en un país más justo, más igualitario, donde la distribución del ingreso sea mejor, donde no haya tierras postergadas y tierras ricas? ¿Qué tal si ese sueño que yo tengo lo hacemos parte de todos nosotros? Entonces, si soñamos entre todos, vamos a cambiar la realidad. Gracias a todos y todas por su tiempo.